Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Las personas tienen diferentes opiniones y gustos y disgustos cuando se habla de alabanza y adoración. Algunos adoran en silencio con los ojos cerrados, algunas personas gritan, otros más levantan las manos. Hay personas que aplauden. La incógnita es, ¿qué dice la Biblia? ¿Dios prescribió algún método o modo de adoración que le complace a Él? Amigo, vamos a descubrir al estudiar la palabra de Dios cuál es la adoración que lo honra a Él. Vayan conmigo en su Biblia, Salmos 47, por favor. Salmo 47. Vamos a ver los versos 6 y 7 en el Salmo 47. Y dice esto: canten salmos a Dios, cántenle salmos. Canten salmos a nuestro Rey, canten salmos. Dios es el Rey de toda la tierra. Cántenle un salmo con entendimiento. Debemos cantar y alabar a Dios, pero es importante que lo hagamos con entendimiento. Y la única forma en que podemos encontrar entendimiento es leyendo la palabra de Dios. En la iglesia primitiva, en general, tenían un entendimiento más grande de la alabanza y adoración que el creyente promedio hoy en día. Y la razón central de eso es porque en la iglesia primitiva eran sobre todo judíos. De hecho, por casi una década, la iglesia fue exclusivamente judía. Y todos los judíos conocían los salmos, conocían los patrones de adoración y alabanza que David estableció. Las raíces de su herencia estaban entretejidas con la alabanza y la adoración a Dios. Los himnos de la iglesia del Nuevo Testamento salían del libro de Salmo. De hecho, algunos historiadores romanos se refieren a los primeros creyentes como locos creyentes que cantan salmos. Los discípulos, inmediatamente después de la ascensión de Jesús del Monte de los Olivos, puedes leerlo en Lucas 24, en cuanto Él ascendió al cielo, dice que ellos estaban continuamente en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Es lo primero que hicieron después de que Jesús ascendió del Monte de los Olivos al cielo. Fueron al templo y continuamente alababan y bendecían a Dios, y lo hacían como habían sido entrenados. Lo hicieron como los habían acostumbrado, siendo hombres judíos, pero ahora lo hacen con un nuevo entendimiento, y ahora lo hacen con una nueva relación con Dios. En el Antiguo Testamento, en el lenguaje hebreo, hay 7 palabras diferentes que se traducen a nuestra Biblia como alabanza. Están en el libro de Salmos. Si lo lees en tu Biblia, solo dice alaba al Señor, o es digno de alabanza, pensamos bueno, y eso conjura cualquier cosa que signifique para nosotros, pero cada palabra es de hecho diferente. Y cada palabra revela algo sobre el carácter y la naturaleza de Dios. Y cuando un judío escuchaba la palabra en relación con la adoración, de inmediato traía a su mente cierta imagen de algo por lo que adoraban a Dios o por lo que lo alababan, y cierto acto que tenían que hacer en conexión con su adoración. Ahora, quiero hablarte sobre una de esas palabras esta noche. Es la palabra hebrea Yadah. Si estás escribiendo, te la deletreo: Y-A-D-A-H en hebreo. Se traduce a alabanza en tu Biblia y en mi Biblia. Salmo 33, y es por cierto una de las palabras más comunes traducidas como alabanza en el Antiguo Testamento. Salmo 33 y verso 1. Dice: canten al Señor, ustedes los justos. Es propio de los íntegros hablar al Señor. Alaben al Señor con el arpa. Hagan melodía con el salterio y decacordio. Cántenle nuevo cántico, háganlo bien con voz de gozo.
Ahora, en el verso 2, donde dice alaba al Señor con el arpa, es la palabra yadá. Hay otras palabras hebreas. De hecho, en el verso 1 la palabra alabar es otra palabra hebrea, pero quiero concentrarnos en esa palabra, yadá. Quiero que noten la compañía que rodea yadá en esos versos, el gozo, instrumentos, música, cánticos, gritos. Me suena un poco a la iglesia de Cottonwood. Chicos, bueno, ¿qué significa yadá? De hecho, es una palabra compuesta en el lenguaje hebreo. Yad es la palabra hebrea para mano. Y-A-D significa mano. A-H significa Dios, es un diminutivo de Yahvé. Yadá literalmente es las manos a Dios. Yadá. Ahora, se traduce en la Biblia también como lanzar o arrojar. Lanzar o arrojar las manos en alabanza a Dios es lo que literalmente significa. Acabo de hacer yadá. Levanté las manos, arrojé mis manos a Dios. Es una señal de que cedo mi ser o me extiendo en amor y sumisión a Dios. Y es interesante. En el Salmo 9:1, el salmista dijo, te alabaré yadá, oh Señor, con todo mi corazón. Voy a yadá, alabarte con todo mi corazón. Así que levantar las manos a Dios es una expresión externa que refleja un estado interno del corazón. Es una postura externa que refleja lo que sucede en el corazón. Extiendo mi ser, me humillo a mí mismo, estoy adorando a Dios y hago externamente lo que ya pasó o lo que está pasando por dentro. Los judíos y la iglesia primitiva cantaban y se regocijaban y gritaban y tocaban instrumentos y levantaban las manos y gritaban yadá, alaba al Señor. Y comienza a darnos una idea de lo que la palabra yadá significa, pero de hecho en la Biblia es mucho más rico que eso. Y cuando ellos alababan al Señor de esa manera, significaba varias cosas para ellos y lo entendían porque fueron criados con las Escrituras. Quiero compartir con ustedes varias cosas que esta palabra yadá, este tipo de alabanza, comprende en realidad. Y vamos a verlo en las Escrituras. Vayan conmigo a Salmos 32, por favor. Y verso 5. Mi pecado te declaré, y mi iniquidad no te encubrí. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah. La palabra confesar en el verso 5 es nuestra palabra hebrea yadá. Literalmente significa levantar las manos a Dios y confesar el pecado y recibir misericordia y perdón. Le agradezco por su naturaleza misericordiosa al perdonarme y dejarme limpio y darme un nuevo comienzo. Yadá. ¿Cuántos piensan que Él es digno de ser alabado por eso? Oh, sí. No pierdan este lugar en el libro de Salmos, porque volveremos. Y vayan conmigo al libro de Levítico, por favor. Es el cuarto libro de su Biblia, Levítico, capítulo 5, y encontramos la palabra yadá aquí, usada en el mismo contexto. Levítico, capítulo 5, verso 5. Y entonces, si alguien es culpable de alguna de estas cosas, deberá confesar yadá, que ha pecado en eso, y para su expiación traerá al Señor por su pecado, que cometió, una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda. Así el sacerdote le hará expiación por su pecado. Oigan, qué gran imagen es esta. Está levantando las manos y reconociendo su pecado y recibiendo expiación, recibiendo perdón por eso. Y claro, Jesús es nuestro sumo sacerdote y se hizo una expiación
Y está perfectamente bien que levantemos las manos y digamos: Jesús, gracias por lo que hiciste sobre la cruz. Eres mi sumo sacerdote, eres el sacrificio expiatorio y te llevaste todos mis pecados. Te alabo. De hecho, hay otra imagen en el Antiguo Testamento. No vamos a ir ahí, creo que es Levítico 16 por ahí. El sumo sacerdote tomaba un becerro expiatorio, y sí es una palabra de la Biblia, todos la conocen, pero muchas personas no saben que su origen está en las Escrituras. Ellos llevaban este chivo expiatorio al sumo sacerdote, le ponía las manos en la cabeza al chivo y confesaba Yadá, el pecado de la nación, en la cabeza del chivo, y luego era llevado de la mano de un hombre al desierto y lo dejaban ir. Amigo, Jesús es nuestro chivo expiatorio. Al estar colgado de la cruz del Calvario, el Padre impuso sus manos sobre su Hijo y puso mis pecados sobre él. Él puso tus pecados en Jesús, y Jesús no solo se llevó esos pecados al desierto, tan lejos como el este está del oeste, así de lejos se llevó nuestras transgresiones de nosotros. ¿Pueden decir Yadá o alabar al Señor? Vale la pena levantar las manos y darle gracias a Dios, pues he sido perdonado. Ahora, aquí hay otro aspecto de la palabra. Vayan conmigo a 1 de Crónicas 29. Tiene que ver con reconocer su preeminencia. Primero tiene que ver con reconocer su misericordia, su perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9 dice eso. Pero aquí lo encontramos en conexión con reconocer su preeminencia. Habla de las ofrendas que se dieron para construir el templo, y estas son palabras del rey David. Verso 11 de 1 de Crónicas 29. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo cuanto hay en el cielo y en la tierra es tuyo. Tuyo también es el reino, y tú eres excelso sobre de todo. Ambos, riqueza y honor, vienen de ti. Tú reinas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder, y tú eres quien engrandece y fortalece a todos. Por eso, Dios nuestro, te damos las gracias. Yadá es la palabra hebrea que tradujeron como gracias en el verso 13, y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para poder darte estas ofrendas voluntarias? Pues todo es tuyo, y de lo tuyo te hemos dado. Son versos llenos de las Escrituras. ¡Oh, por Dios! Todo viene de Él. Él está sobre todo, y al levantar las manos en alabanza, reconocemos su preeminencia, y que al final todo lo bueno en nuestras vidas viene de Él. Y reconocemos su lugar legítimo, y le agradecemos que nos ha hecho partícipes de su abundancia. William Shakespeare dijo: más filoso que los colmillos de una serpiente es tener un hijo malagradecido. Me pregunto, ¿cuántas de las bendiciones de Dios damos por hecho a diario? Tuve el privilegio de tener una amistad con T.L. Osborne y conocerlo por muchos años antes de que se fuera al cielo. Uno de los más grandes evangelistas que ha vivido. Y esto fue antes de lo conociera. Estaba en una reunión donde que él conducía probablemente hace 35 años. Y tenía dos parejas francesas, muy jóvenes, esposos y esposas. Los había traído desde Francia a su oficina en Tulsa, Oklahoma. Y compartió la historia de por qué estaban ahí, e hizo que se levantaran y testificaran ante él. Interpretó para ellos, hablaban francés, él hablaba francés fluido. Y fue la historia más interesante. Los encontró en las calles de París. De hecho,
dando testimonio a las personas, predicando y regalando grabaciones que T.L. había escrito y traducido al francés. Y cuando los conoció en la calle estaban tan desanimados, pero seguían con el trabajo del Señor. Estaban así porque no habían visto ningún fruto, en absoluto. No habían visto conversiones, no habían visto que pasara nada, parecía que había una nube oscura sobre ellos. Y T.L. les dijo, les voy a pagar, van a venir conmigo y voy a ponerlos en un ambiente diferente, voy a sacarlos de esa nube. Y dijo que estuvo con ellos una semana y finalmente se cansó de ellos, porque lo único de lo que hablaban era de todo lo que no tenían. No tenemos esto y si tan solo tuviéramos aquello, no tenemos esta oportunidad, en Francia es tan difícil y no tenemos esto y no es como en Estados Unidos, no hay esto, no hay aquello, y dijo, me harté de eso. Les dijo a todos que se sentaran a la mesa, fue muy abrupto con ellos. Todos se sentaron y luego azotó 4 bloques de notas, una enfrente de cada uno. Fue hacia un sacapuntas, tenía un sacapuntas eléctrico y 4 lápices nuevos. Zoom, 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 zoom. Le sacó puntas, puso un lápiz enfrente de cada persona y les dijo, una semana me han estado diciendo todo lo que no tienen. Quiero que escriban lo que sí tienen. Se le quedaron viendo como diciendo, ¿de qué estás hablando? Y dijo, ¡vamos! Tienen 2 brazos, ¿verdad? No veo ninguna prótesis ahí. ¡Escríbanlo! 2 brazos, ¿qué esperan? Escríbanlo. Entonces lo escribieron, 2 brazos. Y dijo, tienen una mano al final de esos brazos, ¿no? Y dijeron que sí, escríbanlo. Tengo 2 manos. Y dijo, tienen piernas, ¿no? Pueden caminar, ¿no? Escríbanlo. ¿Qué están esperando? Escríbanlo. Escribieron 2 piernas. Y dijo, tienen corazón, ¿verdad? Está bombeando sangre en todo su cuerpo. Pueden sentir las necesidades de las personas. Dios mío, ¿qué esperan? Escriban eso. Un corazón. Tienen cerebro, ¿no? Pueden pensar. Tienen creatividad, ¿no? Escríbanlo. Un cerebro. Y lo escribieron. Tienen ojos. Tienen 2 ojos. Hasta donde sé, ninguno es ciego. Escríbanlo. Tienen voz. Escríbanlo. Tienen recursos. Escríbanlo. Y comenzaron a escribirlo y surgieron otras cosas. Dijo que después de 1 hora estaban tan emocionados que flotaban alto y decía, llévanos a Francia, ganaremos a Francia en nombre de Jesús. Y ¿saben qué? Creo que ellos representan a muchas personas. La mayor parte del tiempo olvidamos cuántas bendiciones tenemos y las muchas cosas buenas que hay en nuestras vidas y que damos por hecho todos los días. Necesitamos levantar las manos y agradecerle porque Él está sobre todas las cosas y también porque compartió su abundancia y bondad con nosotros. Cuando levanto las manos, reconozco que Él es la fuente de mi prosperidad, mi salud, mi familia, mi habilidad mental. Todo viene de Él. Ahora sigue. La tercera cosa que deberíamos agradecerle y reconocer, y esta palabra lo abarca, debemos celebrar su presencia. Vayan conmigo, estamos en Crónicas, vayan de nuevo al capítulo 15 de Primero de Crónicas. Ahora aquí tenemos la historia de David cuando quiere traer el arca del pacto a Jerusalén. El arca del pacto, para los que no lo saben, era algo que Dios le había dado a Moisés por instrucción para que los hijos de Israel la construyeran. Básicamente era una caja cubierta de oro. Adentro estaba la vara de Aarón que había retoñado, un tazón con maná y una copia de los 10 mandamientos, y encima había 2 querubines, esos ángeles de oro bruñido, y sobre eso estaba el llamado propiciatorio. Y bajo el Antiguo Testamento, ahí era donde la presencia santa de Dios moraba de forma manifiesta sobre el propiciatorio de esa arca del pacto y se volvió el emblema de la presencia de Dios. Los filisteos la habían capturado por el pecado de Israel y porque se negaron a seguir a Dios. Creo que los filisteos la tuvieron 7 meses, les trajo tantos problemas que se deshicieron de ella. Terminó de nuevo en Israel, en un pequeño pueblo oscuro. Y básicamente la olvidaron por unos 20 años.
La única cosa que representa la presencia de Dios más que ninguna otra, olvidada. Y David, cuando se volvió rey, su primer acto fue, oigan, recuperaremos el arca del pacto. Dios necesita ser lo primero en nuestras vidas de nuevo. Necesitamos enfocarnos en su presencia de nuevo. Y trajeron el arca del pacto, la presencia representada de Dios, a Jerusalén. Vayan al verso 29 de Primera de Crónicas 15. Sucedió que al entrar el arca del pacto del Señor a la ciudad de David, ahí Mical, la hija de Saúl, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David saltaba y danzaba con alegría, lo despreció en su corazón. Capítulo 16, 1. Llevaron el arca de Dios y la pusieron en el medio del tabernáculo que David la había edificado. Luego presentaron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Verso 4. Y puso a algunos levitas a ministrar el arca del Señor, a que dieran las gracias. Ahí está Yadá. Y alabaran al Señor Dios de Israel. En el verso 7, ese día David por primera vez le encargó una canción a Asaf, el músico en jefe, y a sus hermanos, en la que alabaran Yadá al Señor. Verso 8, alaben al Señor, Yadá. Invoquen su nombre, testifiquen de sus obras entre los pueblos. Verso 34, dice, aclamad Yadá al Señor, porque Él es bueno y su misericordia perdura por siempre. Están celebrando el regreso de la presencia de Dios. ¿Cuánto más debemos levantar las manos para alabarlo? Bajo el antiguo pacto, el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. Amigo, todos somos reyes, sacerdotes de nuestro Dios, y podemos ir al trono de gracia para obtener misericordia, para ayudarnos en tiempo de necesidad siempre. Acceso inmediato e instantáneo a la presencia de Dios. Por Dios, yo soy su templo. Por eso vale la pena alabarlo. Solo es cuando la presencia de Dios se olvida cómo empezó esta historia, que dejamos de levantar las manos y dejamos de alabar a Dios. Pero cuando recordamos su presencia, lo que ha hecho y dónde mora, vale la pena alabarlo por eso. Yadá. Vayan al libro de Salmos conmigo. Nos falta mucho. Libro de Salmos, Salmo 28. Y esta es la cuarta cosa que la palabra abarca. Es la ayuda pasada y la liberación pasada, cuando Dios nos ayudó en el pasado, cuando Él nos liberó en el pasado. Le agradecemos por lo que ha hecho por nosotros, le agradecemos su bondad pasada. Salmos 28, verso 6. Bendito sea el Señor, porque ha oído mi voz, oyó la voz de mi súplica. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón confía en Él, y fui ayudado. Por eso mi corazón salta de gozo, y con cánticos le daré alabanza. Yadá. Ha escuchado mi súplica, me ha ayudado, me ha fortalecido, y voy a alabarlo. Dios ha contestado alguna de tus oraciones. ¿Alguna vez te ha ayudado? ¿Te ha fortalecido? ¿Superaste un momento en el que creíste que no saldrías y aún así aquí estás? La respuesta adecuada a eso es alabanza. Levanta las manos y alaba. Y ven al Salmo 107. Salmo 107, verso 1. Den gracias, Yadá, al Señor, porque Él es bueno. Su misericordia es para siempre. Verso 6. Clamaron al Señor en su angustia, y Él los liberó de su aflicción. Los llevó por el camino recto hasta llegar a una ciudad habitable,
que todos los hombres den gracias Yadá al Señor por su bondad, por sus maravillas en favor de los hijos de los hombres. Verso 14. Los sacó de la oscuridad en las sombras de muerte y rompió sus cadenas en pedazos. Oh, que los hombres den gracias al Señor Yadá por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hijos de los hombres. Verso 20. Envió su palabra para sanarlos y los rescató de sus destrucciones. Oh, que los hombres den Yadá, alaben, den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hijos de los hombres. Y finalmente, verso 29, calmó la tempestad y se apaciguaron sus olas. Se alegraron ante esa calma y Dios los llevó al puerto anhelado. Oh, que los hombres den gracias Yadá al Señor por su gran amor, por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Una y otra lo liberó de la oscuridad, lo liberó del enemigo, lo liberó de los problemas, lo liberó de ataduras, lo liberó de la enfermedad, lo liberó de tormentas. Yadá, yo lo alabaré. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. Yadá, manos a Dios. ¿Hay algo en tu vida por lo que puedas agradecerle? Él es digno de que levantes las manos y digas: gracias, Señor, te alabo, Señor. El hecho de que estés vivo y con lucidez mental, escuchándome ahora, me dice que tienes algo por qué alabar. Estás del lado correcto de la tierra, amigo. Estás vivo. Si no sientes dolor ahora, tienes mucho por qué adorarlo y por qué agradecerle. Si vemos nuestras vidas, hay muchas cosas por las que decir: Dios, si no fuera por ti, ¿dónde estaría? Amigo, ofrécele alabanza a Dios por todo lo que Él ha hecho. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley.